El destino se muestra inconsciente de aquella madurez del artista que refleja sus más nobles intenciones en ese apresuramiento por obtener aquello que el destino sufragia desde su interior. Hace de sí mismo un embalaje de los recuerdos vagos que se interceptan en una melodía interna, acudiendo a gran velocidad para reflejar esa estructura interna en un desenlace de la materia, que bien puede proveer un instante de satisfacción o de placer, mientras que uno mismo ve reflejado aquello con lo cual tiene una sintonía, con lo cual cohabita, verlo de golpe en el exterior, en una estructura que fortalece lo interior. Al provenir de adentro, proviene también de aquellos deseos de ser aquello. Es el artista un creador de una ilusión permanente fundada en una manera de comportarse frente a la vida, una aceptación del equívoco permanente para restaurar una sinceridad con lo propio. Un hecho cúlmine de la conciencia que reelabora estos sistemas íntegros para reformular continuamente alguna pregunta de las tantas que uno mismo puede realizarse frente al espejo. No un espejo real que devuelve imágenes, sino un espejo relativo a aquello que se mantiene oculto, a aquello que avisora desde un futuro incierto una melaza, una mezcla de sensaciones acostumbradas quizás a permanecer en ese lugar oculto, pero que emplean todo su potencial para empujarse hacia afuera. Es que entonces el artista es un medio, un medium. Es quien obedece a ciertas fuerzas intrínsecas del ser para relanzarse hacia ese exterior. Es que ese exterior desea ese encuentro con aquello que el artista hace brotar de sí, o quizás el afuera ya está satisfecho con lo que hay. Entonces es una manera de irrumpir en la existencia, una manera de empujar estas energías, hacerse lugar, provocar un desmoronamiento de la materia existente para que se abra una rendija en donde establecerse. Entonces quizás el artista es un paria, un nómade, un solemne ser sin tierra, despojado de aquello que aparentemente le pertenecía, despojado de aquello que por naturaleza embrionaria, familiar y social le era dado. Pero sin embargo se cruje dentro de ese silencio, y en ese crujir uno encuentra la plataforma del desasosiego, que permite como herramienta ese lanzamiento permanente a la búsqueda de aquello, algo que satisfaga
lo silencioso. Algo que se acostumbre desde adentro a fortalecer el vínculo con el afuera. Permanentemente ese afuera que regresa y se muestra, etéreo, tangible, irreal, porque no es la amalgama de aquello que uno suponía, es lo que realmente existe. No son las ilusiones forjadas sobre determinada manera de ser para componer un afuera a la medida de uno. El afuera se compone a sí mismo a su propia manera. Reelaborando un sistema propio que alcanza una sinergia con ese balbuceo mental, con esa protuberancia del ser que, aislada de quién es, busca ser a pesar de no ser. Por eso el artista finalmente termina subyugado a sí mismo y se lanza a la reelaboración de un esquema que, si bien ha fracasado hasta el presente, se muestra en la gallardía del triunfo del futuro. ¿Hacia dónde va uno con todo ese arsenal prehistórico que habita las entrañas más intrínsecas del ser? Esos lugares metafísicos, esos lugares prohibidos, esos lugares en sintonía con el abismo. De ahí brota la espera rudimentaria al principio, que se va consolidando a medida que espera. Justamente el artista es quien rearma su estructura cada instante para prolongar esa espera en ese sitio que nunca va a llegar. Es una espera transitoria, atiborrada de ilusiones falsas que uno mismo se construye para no sentir el peso del vacío. Pero lo vacío mismo es lo que se ha ido llenando. Es que se ha ido llenando con una sustancia que el propio artista la siente como ajena. No es de uno eso. ¿Eso de dónde proviene si no es propio? Justamente proviene de la creación, proviene del acto creativo, proviene de la enumeración de estados latentes que de golpe se hacen potencia. En esa misma gestación de la nada es donde de golpe se construye y se consolida un puente hacia el infinito, un puente hacia lo que no existe, un puente hacia ese lugar que madura levemente detrás de las apariencias. Es que el artista es quien recorre un balanceo entre lo permitido y lo prohibido. Son sus propias madejas las que llevan adelante este enjambre de situaciones que son demostrables solamente con el resultado final de la obra. No porque la obra vaya a decir algo en algún idioma que sea entendible, sino que el solo gesto de haber llegado a elaborar la obra lleva en sí mismo el modus operandi del propio artista de ser quien es justamente en la elaboración de aquello que no es. No es la obra la que va a dictaminar quién es el artista. No hay reflejo posible en el exterior para estimular al interior a que siga en ese camino. El interior sigue en ese camino
por una situación extrema. Sigue en ese camino por un balanceo de su psiquis, de su alma, de su estructura intelectual, de su paroxismo, con una maravilla que lo secunda en ese atravesarse permanentemente en busca de lo intangible, lo inmutable, lo que lo deja mudo frente a sí mismo al buscar palabras que puedan expresar lo inexpresable. Por eso el artista se confabula consigo mismo para ser el creador de una fantasía cuyas estructuras le den sostén para permanecer en el mundo real. Un mundo real intoxicado por esta fantasía que elabora una metalurgia, elabora una fábrica, elabora un sistema que se emprende a sí mismo bajo conceptos de la alquimia para movilizar a ese artista enajenado con su creación y con su propio quehacer. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿A quién está confundiendo? ¿A quién está engañando con esta simulación? Pues es el engaño propio de quien atrae estas energías creativas del universo para amoldarlas a su propio ser pequeño, empequeñecido en la forma, neutral frente al consumo que se ejecuta en el propio mundo que lo rodea. Es un alejarse, es un misticismo de la materia para atiborrarse de nuevas ideas que serán la clave para llegar a ese punto lejano, pero que mantiene una ligazón con este mundo cercano que es uno mismo. Un motivo de revancha contra las apariencias del arte que elucubra situaciones diversas en esta similitud con quien uno es desde el dejarse arrastrar hacia aquella penumbra octogonal, con formas dadas, formas previstas, con formas indebidas, indecorosas, que hablan sobre un espacio atemporal donde ponerse uno liviano para habitar en ese silencio, cohabitar con la propia estructura que se hace silenciosa en ese balanceo y dejar el pensamiento en un equilibrio de formas diversas. El artista como mensajero de sí mismo frente a su imagen distorsionada de sí mismo. Es una localización de la fuerza creadora y del potencial más permisible de lo que uno pueda permitirse en ese avance fuera de las estructuras para modelarse como una espiral ascendente hacia, en ese devenir de formas sin forma que modelan su propio bagaje y hacen de él un ser deambulando bajo los subterfugios de su propia razón. Una incomodidad permanente, permeable a las circunstancias externas que lo rodean.